cambias tu vida? ¿Cómo dejas de pecar? Con la gracia, conociendo quién eres, teniendo un encuentro cara a cara con Jesús y vas a ser transformado de gloria en gloria. Y Jesús... Hola, ¿qué tal, querida familia? Muy buena tarde tengan cada uno de ustedes, o a la hora que nos estés viendo, el chiste es que sea buena y bendecida. Recuerda, antes de comenzar esto, que puedes compartir este mensaje de domingo que llegue a muchos más. La palabra de Dios dice ir y predicar el evangelio. Y bueno, a lo mejor tú no puedes salir, o a lo mejor tú ahorita tu ministerio es distinto, bueno, pero puedes compartir y puedes predicar. La Biblia nos dice claramente que prediquemos el evangelio de una u otra forma. Así que comparte, dale me gusta y haz que esto llegue a muchos más. También te recordamos que tienes nuestras páginas donde vas a encontrar todo totalmente gratuito, el cual lo puedes descargar y puedes adquirir todos los beneficios que tenemos para ti, los devocionales, los calendarios de lectura, los mensajes. Estamos en la página de Facebook, estamos también en www.palabra.honor y bueno, durante todo el mensaje te van a estar apareciendo todo, donde nos encuentras en el blog, cómo nos encuentras en YouTube y cada una de esas cosas que seguro te va a bendecir y va a tener algo para ti. Pero vamos a comenzar dándole gracias al Señor y recibiendo de su unción y de su palabra para que podamos todos los días de nuestra vida crecer a la medida del varón perfecto. Así que acompáñame ahí donde tú estás. Señor, yo te doy muchísimas gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra que es fresca y todos los días nos bendice. Así que en el nombre de Cristo Jesús, habla tú en cada momento, en cada instante y transfórmanos, como dice tu palabra, viéndonos cara a cara, reflejados como en la gloria de Dios, como en un espejo y seamos transformados para la victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo hoy quiero hablarte de un tema que es un poco escabroso, pero si lo llevamos a través de las escrituras lo vamos a disfrutar, y esto es del pecado. ¿Cómo vences el pecado? ¿Cómo vences esas áreas ocultas, esos pecados ocultos que solo tú y Dios conocen, que has estado trastabillando en ellos una y otra y otra y otra vez? Ahora sí, tropezaste de nuevo y con la misma piedra. Bueno, deja de una vez por todas el pecado y empieza a disfrutar la gracia y la bendición de Dios en tu vida. Y lo primero que tienes que hacer es el primer interesado en quitar de una vez por todas el pecado de tu vida fue Dios. Así es. ¿Y por qué digo fue Dios? Porque ya lo hizo, pero necesitamos darnos cuenta. Y para esto quiero que vayas al primer versículo, que va a ser el verso base de nuestro mensaje del día de hoy, que está en Ezequiel capítulo 34. Y en el versículo 16 dice: yo buscaré a la perdida. Aquí está hablando, si tú estabas perdido y ahora te encontraste con el Señor, o si tú estás perdido y no sabes cómo encontrarte con el Señor, déjame decirte que Él es el primero que te está buscando. Él es el primero que quiere saber de ti. Y sigue diciendo: y haré volver al redil a la descarriada. Tiene mucho tiempo que no buscas al Señor. Tú ibas ya a una iglesia, te congregabas, es más, ya hasta servías, o tal vez no. Bueno, déjame decirte que dice: yo haré volver al redil a la descarriada, dice, y vendaré a la perniquebrada. ¿Te sientes quebrado? ¿Sientes que tu relación con Dios se quebró? ¿Sientes que ya no puedes más y que ya no puedes volver a Él? Bueno, déjame decirte que es una mentira y un engaño del enemigo. Así es. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él va a ir contigo. Él va a ir por ti, donde quiera que te encuentres. No importa si estás en los confines de la tierra, la misma Biblia lo dice: desde allá yo te traeré del cautiverio. No importa si te alejaste, y cuando digo no importa, no es como puedes hacer lo que tú quieras. No. Lo que quiero decir es que para Dios no importa el pecado, porque Él ya dio la salida, Él ya dio la solución de todo esto. Ese es el chiste de que haya venido a morir Jesús por ti y por mí, para pagar todos tus pecados y pagar todos mis pecados. Ahora, claro que involucra más, claro que no solo vino a pagar tus pecados, vino a darte una vida nueva, una vida abundante, pero eso es otra prédica y ya lo hemos predicado en otras ocasiones. Tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué sigo batallando con el pecado? ¿Por qué sigo en este trastabilleo una y otra y otra y otra vez? Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos para allá. Vamos a empezar desde el 7 mejor. Romanos, capítulo 7. Y vamos a leer los últimos versículos que son conocidísimos y vamos a comenzar a leer desde el versículo 18. Bueno, desde el 15, ¿no? Dice 14, vamos a leer desde el 14, total. Dice: porque sabemos que la ley
es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y parece que esto vivimos día con día. No queremos pecar, pero lo hacemos. Y parece que lo que estamos haciendo tiene más acto carnal que más espiritual. Y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, hay una lucha que tú tienes todos los días en contra del pecado, en contra de esa antigua naturaleza. Aunque tú ya no eres un pecador, aunque ahora tú eres un hijo de Dios, bueno, el pecado va a intentar enseñorearse de ti, pero ojo, tú ya no eres eso. Y vamos a seguir leyendo para que comprobemos esto, ¿vale? Y dice, 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí parece un trabalenguas. Lo que te está diciendo en pocas palabras es, cuando yo quiero hacer el bien, no puedo hacer el bien, o pareciera que no puedo, pareciera que lo único que me sale es hacer el mal, que para lo único bueno que soy es hacer lo malo. No, eso no es así. Déjame seguirte leyendo, vete con calma, porque hasta ahorita pareciera que le estamos dando más peso a la antigua naturaleza, pero no termina aquí, y gracias a Dios que no termina aquí. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sigo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí parece que nos vamos a desbordar y nos vamos a tirar al drama. Y dice así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto? ¿Quién me va a librar de esta antigua naturaleza? ¿Quién me va a librar del pecado? Pero ¿recuerdas lo que leímos en Ezequiel? Yo iré por la perniquebrada, yo iré por la oveja perdida y le haré volver al redil, yo iré por aquellos que están lejos de mí. Así es, si tú sigues leyendo, la respuesta es muy clara, y esto es Jesucristo. Dice aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué termina dando las gracias por nuestro Señor Jesucristo? Porque aquí lo que está diciendo es, gracias a Él, yo ya no vivo bajo la ley de la carne, yo ya no vivo bajo la ley del pecado y de la muerte, yo ya no vivo bajo la ley de la condenación. Y sigo leyendo, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y recuerda que la Biblia está escrita así por capítulos, pero es un todo coherente. ¿A qué me refiero? O sea, el capítulo 7 sigue concordando con el capítulo 8 y el capítulo 8 con el 7. Y dice, ahora pues, ese ahora pues es, gracias a que Jesucristo vino a morir en esa cruz y a pagar todos tus pecados y hacerte libre del pecado y darte una nueva naturaleza. Ahora pues, entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora esta palabra de conforme no significa que no peques. La Biblia dice que todos pecamos y si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, no se refiere a que no peques. No está diciendo, los que no pecan significa que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué se refiere esta palabra de andar conforme? Que cuando tú pecas, no te deleitas en el pecado, como lo dice Proverbios 6. ¿A qué se refiere la palabra que no estés conforme? Que el Espíritu Santo te está redarguyendo y sientes en tu interior unas ganas de arrepentirte, sientes en tu interior que hiciste algo mal. Y entonces, como dice las Escrituras, del Espíritu Santo da tristeza para arrepentimiento en tu corazón. Y te vuelves a Él y cambias de caminar. Eso se refiere que no andas conforme a la carne. Si tú estás viendo este mensaje, te aseguro que tú no andas conforme a la carne. Si tú estás buscando cómo salir del pecado, tú no andas conforme a la carne. Si tú estás orando, si tú estás leyendo, pero cometes pecado, no andas conforme a la carne. ¿Por qué? Porque estás buscando la manera de salir de ahí. ¿Por qué? Porque las Escrituras son claras, que tú no te conformas a este siglo, sino que renuevas tu entendimiento. ¿Cómo?
por medio de la palabra de Dios, por medio de meditar en ella, por medio de buscar, de orarla en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay una guerra inminente que es el pecado que viene a ti y el pecado intentando tentarte una y otra vez en las áreas que tú sabes que la estás peleando. Pero entonces, ¿cómo salgo de ahí? Todavía no te he dicho el cómo. Te he dicho que hay una guerra, te he dicho que Jesús vino a quitar el pecado, te he dicho que Dios es el primero que te está buscando cuando tú pecas. Vamos a ver el cómo. Y para esto quiero mencionarte una historia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, que es con el buen conocidísimo Pablo, ¿no? Este buen hombre iba por los caminos a buscar a los cristianos. Él había pedido cartas para poder ir a otra jurisdicción y poder tomar de ellos y llevarlos, arrestarlos y en muchos casos, como el de Esteban, matarlos, ¿no? Si tú lees el capítulo 7 y 8 vas a encontrar aquí la muerte de Esteban en el libro de los Hechos. Y vas a ver cómo Pablo estaba ahí. Dice que pusieron sus vestiduras a los pies de Pablo. Eso significa que él estaba de acuerdo con eso. Significa que él había dado la orden con eso. Y en el en el capítulo 9 sucede esto, que va Pablo va en busca de aquellos que predicaban a Jesucristo, en busca de aquellos que predicaban el perdón de pecados a través de la sangre, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y vamos allá en el capítulo 9 y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, él estaba, dice, respirando. ¿No has visto esas películas donde literalmente le respiran a alguien que está siendo perseguido y están atrás? Así estaba atrás de los cristianos. Él estaba atrás de todo aquel que profesaba que Jesús era el Cristo. Y en el versículo 2 sigue diciendo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén, ¿no? O sea, él ya había ampliado esta búsqueda. Dice, más yendo por el camino, él iba a ¿qué? Si lo vemos en un sentido real o como tendría que mencionarse, ¿no? Él iba a pecar, él iba camino al pecado. ¿Por qué? Porque iba a matar. Y la ley dice que bueno, no matarás. Entonces él iba a pecar, él iba a embarrarse en el pecado, él iba literalmente como los puerquitos a enlodarse y estar ahí, él iba hacia el pecado, más yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Di conmigo, de repente. Así es, cuando tú vas con el pecado, pero tienes a Dios en tu vida, Él no va a dejar que peques, va a haber un de repente. Y esto se le llama golpe de gracia, esto se le llama la fe activa de un hijo de Dios. Y dice un de repente, había una luz que le rodeó desde el cielo, dice en el 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto es bien interesante porque cuando tú quieras ir a pecar, literalmente la palabra de Dios, que es la luz que alumbra tu camino, no te va a dejar. No te va a dejar. La misma escritura dice que aunque te intentes apartar a izquierda o a derecha, no te vas a poder apartar porque tendrás una voz, la voz del Espíritu Santo que está en ti, que te va a decir, hey, ve por este camino, este es el bueno. Y entonces sigo leyendo. 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y aquí es sorprendente porque Jesús lo detiene de pecar. Aquel que le ama, aquel que en Juan 3:16 se reveló y dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este fue el que se reveló a Pablo. Este hombre, este Jesús cambió la vida de Pablo. ¿Cómo cambias tu vida? ¿Cómo dejas de pecar? Con la gracia, conociendo quién eres, teniendo un encuentro cara a cara con Jesús y vas a ser transformado de gloria en gloria. Y Jesús mismo se le aparece, Jesús mismo va y le transforma la vida y le transforma su antigua naturaleza. ¿Desde qué momento? Desde el momento que dijo, Señor, Señor. Así es, las Escrituras dicen en el libro de Romanos
Y si tú confiesas que Jesucristo es el Cristo y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y cuando aquí dice la palabra Señor, no es como, buenas tardes, Señor, señor Guzmán. No, buenas tardes, señor Águila. No, 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 no. Aquí cuando dice Señor está declarando la autoridad de Jesús, lo está reconociendo como el Mesías, lo está reconociendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso cambia repentinamente su antigua naturaleza y le da una nueva naturaleza. Y no solo eso, sino que le da un propósito. Si tú sigues leyendo en los versículos siguientes, hasta terminar todo lo que es el 9, vas a descubrir cómo Jesús le revela, cómo Jesús le manda a alguien y le dice, hey, ora por él, para que reciba del Espíritu Santo. Ve y dile que instrumento útil me es para que vaya y predique, que es aquel que va a traer muchos a la gloria. Y tú ves cómo su transformación cambia. Y tú ves a un Pablo ahora transformado por el poder del Evangelio, transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte y por su resurrección. Así es, Jesucristo va a tu encuentro. Y si tú estás pecando, entonces déjame decirte algo. Dios va a ir por ti. Dios va a buscarte y va a traerte de donde quiera que tú estés. Pero tienes aquí una batalla interesante con la condenación, porque va a intentar el enemigo a decirte, no, ¿para qué vas de nuevo a la iglesia? ¿Hace cuánto que no lees? ¿Hace cuánto que no oras? Si vas a pedirle a Dios ahora que estás pasando esto, no, si tú eres un pecador, ¿cómo crees? Quita eso de tu cabeza, porque la misma Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es tiempo de que sepas que Dios no está enojado contigo, que Dios no está molesto porque peques. Él ya sabía que ibas a pecar, por eso envió a Jesucristo a morir por ti en esa cruz. Si no, no lo hubiera enviado. ¿Para qué envió entonces a Jesús? Si me explico. Entonces, ojo, la única forma que puedas ser transformado es cuando tienes un encuentro con Jesús. Y aquí ciertamente lo encontró cara a cara, pero la Biblia dice que ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, tu encuentro con Jesús, que es el verbo de Dios, es con la palabra, es meditar en ella de día y de noche, es buscar. Y cuando tú encuentres algo en la palabra, va a ser ese encuentro con Jesús. Cuando tú empieces a leer, vas a tener ese encuentro con Jesús, que aquí Jesús mismo te va a decir que tú eres su simiente, que tú eres su justicia, que tú eres santo, justo y perfecto, que tú eres su Hijo amado en el que se complace, que tú eres aquel que la Biblia dice que eres. Y vas a tener este mismo encuentro que Pablo tuvo con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo. ¿Recuerdas que es el verbo hecho carne? Entonces, cuando tú estás a la palabra, lámpara va a ser en todo tu camino. Y vamos a ver la misma historia de este buen hombre, porque él de repente empieza a trastabillar más adelante. Y vamos a Corintios, 2 Corintios 12, 9, ¿no? 2 Corintios 12, 9, ¿no? Y aquí necesito, bueno, te voy a dar una definición, pero primero vamos a ver esta parte. Dice así en el 12:9, aquí está hablando el mismo hombre que se había transformado, el mismo hombre que había tenido un encuentro con Jesús y que enseguida, si tú lees los versículos más adelante, si no mal recuerdo en el versículo 20 dice, y enseguida él iba y predicaba el evangelio. Y esto tienes que darte cuenta porque él entendió quién era y enseguida cumplió su propósito. Pero luego ves en Corintios, 2 Corintios 12:9, que él está pasando por una situación. Unos dicen que era enfermedad, pero realmente la escritura no nos deja muy claro qué es esto, ¿no? Pero sí estamos seguros que estaba batallando con algo, estaba batallando en un área, tal vez un pecado oculto, tal vez una cuestión por ahí que él estaba pues sin poder resolver en esos momentos. Y me encanta porque vamos a resolver una cuestión que a veces tenemos con esta palabra que aparece aquí. Y en el versículo 9 del capítulo 12 de 2 Corintios dice, y me ha dicho, bueno, voy a leer desde el 7 para tener el contexto. Dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Y esta palabra de bástate no tiene que ver con, ay no, pues échale ganas, mira, pues no te preocupes, vas a sufrir con esto toda tu vida, pero me tienes a mí, confórmate conmigo. No, 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 eso no significa la palabra basto. ¿No? Si lo vemos en un sentido común o en un sentido de uso diario, cuando dices, pero sírveme basto, o sea, no le estás diciendo, ay, sírveme poquito, o me voy a conformar con lo que me estás dando. No, 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 o sea, cuando dices sírveme basto es, sírveme un platote, sírveme lleno, copeteado, que se desborde. Eso significa la palabra basto, ¿no? Si lo vemos desde un punto más simple. Pero quiero darte esta palabra, el significado de esta palabra, proviene del griego, arqueo, ¿no? Que es su verbo primario y significa aprovecha, figurativamente en satisfacción, o sea, aprovéchalo para tu satisfacción, ¿sí? Que nada te falte, que seas vasto, que estés contento. O sea, si le ponemos esta traducción, ¿no? O sea, cuando dice bástate, dice aprovecha de mi gracia. ¿Sí? Que mi gracia sea fructífera para tu vida, que mi gracia sea satisfactoria para tu vida, que mi gracia haga que nada te falte y seas contento con ella. O sea, no le está diciendo confórmate, no le está diciendo, Pablo, mira, pues sí soy el Dios todo soberano, poderoso, creador del cielo y de la tierra, y tengo el poder infinito, ¿no? Pero, pues ni modo, te tocó vivir así, pues así pasa, ¿no? Y no puedo ayudarte. No le está diciendo eso, le está diciendo, ocupa la gracia que ya te di, ocupa el poder que ya te di. Dios nos está dando una revelación aquí muy importante, porque tú tienes que aprender en las Escrituras. Hay muchas herramientas que Dios nos da, la oración, la gracia, la fe. Y son herramientas que, como si un carpintero las usara, ¿no? Un carpintero tiene un martillo para clavar, pero necesita saberlo ocupar, ¿no? Tú no vas a sacar un clavo con un desarmador, eso es ilógico. Y aunque a lo mejor pudieras, te va a costar muchísimo trabajo, y para eso no fue creado el desarmador. La gracia le está diciendo aquí, ocupa el poder que yo ya te di. Y si vemos las distintas definiciones que Dios nos da de gracia, tenemos que es el poder que Dios me da para hacer su voluntad. Es todo lo que tengo a través de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que soy. Es el regalo inmerecido que se vuelve merecido a través de Jesús. Es el amor de Dios y es el anhelo ardiente de Dios de tratarme como si nunca hubiese pecado. Entonces la gracia es el poder que Dios me da para quitarme esto. Sí, si tú estás pasando por el pecado, déjame decirte, Dios te ha dado la gracia. ¿Para qué? Para que te quites de una vez por todas, ¿qué? El pecado de tu vida. Así es. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por ti. ¿Por qué? Porque Jesús ya te dio la capacidad. Y quiero que vamos a ver otro versículo que nos va a ayudar mucho a poder entender y ser empujados a esto, que es 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1. Y dice, tú pues, hijo mío. Hey, tú que me estás viendo, Dios te está diciendo, tú pues, hijo, hija mía, tú que estás viendo esto, Dios te lo está diciendo a ti. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí encontramos otra palabra de esfuerzo. Y si nos vamos de nuevo a un sentido común, a un sentido natural, el esfuerzo es que tú hagas algún extra, ¿no? O sea, cuando estás en el gimnasio, ¿no? Que ya no puedes más y tu entrenador te dice, hey, esfuérzate, jala otro poquito, ¿no? Métele 5 kilos más. Y tú estás como, bueno, voy a hacer un esfuerzo extra. Proviene de ti. No está hablando de algo que tú tienes que hacer, algo que tú tienes que empujar, que hacer. Pero realmente eso tampoco es el sentido de las Escrituras que nos quiere decir el día de hoy. Y quiero igual darte la definición de todo esto. Todo esto es sacado en un diccionario bíblico, Strong, o sea, es fiel la definición, ¿vale? No es como que lo saquemos de Wikipedia y ahí lo que nos diga, no, o sea, es una definición fiel por estudiosos, ¿no? Que nos dan mucha veracidad y que nos dan una amplitud de la palabra, un desenvolver muy, muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, del griego endúnamo, significa apoderar, dar fuerza y fortalecer. Entonces, Dios te está diciendo el día de hoy, hey, tú pues, hijo mío, apodérate de mi gracia, tú pues, hijo mío, fortalécete en mi gracia.
Entonces, si vemos estos dos versículos, lo que te está diciendo Dios con la gracia es: apodérate, hazla tuya, tómala. ¿Cómo tomas la gracia de Dios? ¿Cómo haces que la gracia de Dios trabaje para ti? Sencillo, vas a un versículo y entonces encuentras, por ejemplo, que dice, vamos al fiel Salmo 23. Me encanta el Salmo 23, ¿no? Vamos para allá. ¿Cómo hago? ¿Cómo dejo de pecar? ¿Cómo dejo de trastabillar una y otra vez con las mismas cosas? Bueno, insisto, a través de la gracia. Pero ¿cómo ocupo la gracia? ¿Cómo ocupo el poder que Dios me da? ¿Cómo ocupo el valor que Dios ya me dio en mi vida? Vas a las Escrituras. ¿Recuerdas quién fue el que se topó con Pablo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? La palabra de Dios que está aquí, que tú la tienes y que ahora la puedes llevar para todos lados y hasta la puedes descargar en tu celular y llevarla a donde tú quieras. Y vamos a ver un ejemplo para que nos pueda quedar bien claro y para que lo puedas hacer en casa. Y si tú estás batallando con algo, bueno, vamos al Salmo 3, no vamos al 23, vamos al Salmo 3. Y entonces puedas descubrir cómo pelear la buena batalla de la fe y salir de una vez por todas del pecado. Y el Salmo 3 dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y tú puedes empezar a decir: Señor, tú has visto cuánto se ha multiplicado el pecado en mi vida. He caído una y otra vez, comencé a ver revistas y ahora ya veo videos, ahora ya no solo veo videos, ahora ya hago cosas físicas. Y en medio de todo esto, ¿cómo pierdo todo esto? Y tú dile: Señor, mira cuánto se han multiplicado estos pecados, estos adversarios que vienen en mi contra. Muchos son los que se han levantado contra mí, Señor, muchos pensamientos de condenación, muchos actos religiosos, muchos pecados que he empezado a cometer, Señor, y muchos son los que dicen que no hay para mí salvación en ti. Mas tú, mi Dios, mi Padre, eres escudo alrededor de mí. Hoy te pido, Señor, que puedas protegerme de todos aquellos ataques del enemigo que vienen en mi mente, en mi corazón, Señor, esos ataques que dicen que tú estás enojado conmigo, que tú me estás condenando, que tú me señalas y que no podré salir del pecado. Señor, porque tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza en medio del pecado, Señor. Tú eres aquel que me hace mirar hacia arriba donde está Cristo, Señor, pues yo estoy escondido en Él, en el nombre de Jesús. Hoy yo sé que con mi voz puedo clamar a ti y tú me respondes desde tu monte santo. Hoy yo sé que si yo te pido que me libres del pecado y tú me contestas que me baste tu gracia, es porque tu gracia es suficiente para sacarme de ahí. Que si tú me contestas, Señor, que me esfuerce en la gracia, es porque puedo tomar de ella y vencer de una vez por todas el pecado, Señor. Así que hoy yo me acuesto y me duermo y me despierto porque tú, mi Dios, me sustentas en el nombre de Cristo Jesús. Que cuando yo esté pecando, Señor, tú estés ahí sustentándome para que deje de pecar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo no voy a temer en el nombre de Cristo Jesús al pecado. Yo lo voy a enfrentar en el nombre de Cristo Jesús, porque aunque ellos pusieran sitio contra mí, aunque el pecado venga contra mí, Señor, y vengan las tentaciones, hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que tú te levantas y me salvas del pecado en el nombre de Cristo Jesús, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Hoy, Señor, tú hieres a todo pecado. La Biblia dice que tú, Jesús, viniste a deshacer las obras del enemigo en mi vida y yo lo creo. Y hoy cae todo pecado como los dientes de los perversos que son quebrantados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, familia, así es como ocupas la gracia, así es como te empiezas a levantar. Pero Arturo, tú no sabes cuántas veces peco al día. No te preocupes. Cuántas veces caigas al día, cuántas veces ve al Salmo 3. Ve al Salmo 3, al Salmo 23, al Salmo 18. Salmos donde tú puedes encontrar que Dios es tu pastor, donde tú puedes encontrar que aunque andes en valle de sombra y de muerte, Él es el que te va a dar la victoria. Busca en la palabra de Dios salmos, busca en la palabra de Dios palabras que hablen sobre el enemigo y cómo va a caer delante de ti. Tú puedes ir a las Escrituras y abrirlas, y si no sabes cómo leer la Biblia, y aquí me voy a aventar un pequeño comercial, bueno, recuerda, tenemos un calendario de lectura que puedes descargar totalmente gratuito en nuestra página de internet www.palabrahonor.org, la cual va a estar apareciendo aquí. Ingresa ahí en el apartado de Biblia, ahí va a estar el calendario y va a estar el devocional. Léete los devocionales. Si a lo mejor no sabes dónde
buscar, bueno, ve al blog y ahí un devocional seguro que te va a explicar la palabra de Dios. Métete a escuchar las prédicas, las cápsulas que tenemos para ti de campeones diarias, que son medicina a todo tu cuerpo. Así es como peleas en contra del pecado, así es como lo vences de una vez por todas y lo sacas de tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús ya te hizo nueva criatura, porque Jesús ya te dio el poder necesario para vencer. ¿Y por qué? Porque Jesús ya ha vencido el pecado. Y si Jesús ya lo venció, tú ya lo venciste. Así que no tengas temor. Recuerda que la palabra es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de doble filo. Así que no tengas temor. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Sigue leyendo y sigue meditando. Y quiero darte dos últimos versículos para explicarte un poquito más de la gracia, pero con esto ya estoy cerrando el mensaje. Y uno de ellos es Filipenses 2:13, pero en la versión PDT. Y aquí quiero leértelo porque es importante que entiendas, que a lo mejor tú puedes decir, bueno, Arturo, es que yo estoy viendo la prédica, pero la verdad es que aún me dan ganas de pecar, aún me dan ganas de embriagarme, aún me dan ganas de drogarme, aún me dan ganas de ver pornografía, aún me dan ganas de faltarle al respeto a mis padres, aún me dan ganas de pegarle a mi esposa, aún me dan ganas de esto. Tranquilo, déjame decirte que la Biblia tiene el poder suficiente y la sangre de Jesús tiene el poder suficiente para que tú salgas de una vez por todas de esta área del pecado. En Filipenses 2:13, en la versión PDT, recuerda, dice así: Dios está obrando entre ustedes. Y aquí le voy a poner: Dios está obrando en ti. Así es, tú donde nos estás viendo, esto te dice la palabra de Dios. Dios está obrando en ti. Él despierta en ti el deseo de hacer lo que a Él le agrada y te da el poder para hacerlo. Repito esta parte. Dios está despertando en ti, en el nombre de Cristo Jesús, el deseo de hacer lo que a Él le agrada. En el nombre de Cristo Jesús, Él te está dando ahora mismo el poder de hacerlo. Así es. Dios mismo está despertando este poder en ti, estas ganas en el nombre de Cristo Jesús. Así que anota estos versículos una y otra vez, llévalos en tu cartera, llévalos en tu celular, pégalos en tu computadora. Hoy tantas formas que puedes leer tu Biblia y descubre que Dios ya lo está haciendo. Y cuando te sientas desanimado, cuando te sientas o cuando estés en el pecado, ¿qué tienes que hacer? Ve a la Biblia. Ay, Arturo, ¿cómo crees que voy a estar ahí viendo pornografía y leyendo la Biblia? Ey, despierta, porque la Biblia es lo que te va a cambiar. Y cuando te des cuenta que la Biblia dice que tú eres su simiente de justicia, vas a pagar ese televisor, vas a pagar esa computadora. Cuando tú despiertes y veas en la palabra de Dios que dice que tú eres un esposo fiel, entonces vas a dejar de cometer adulterio. Cuando tú veas en la Biblia que dice que tú eres la mujer virtuosa, vas a transformar tu hogar y tu casa a través de tu oración, a través de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Y el siguiente versículo, y este me encanta, que es uno de mis favoritos, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, y también te lo voy a leer en la versión PDT. Me gusta mucho porque si yo te explico un poquito del contexto de Ezequiel 36, vas a encontrar ahí, en los versículos anteriores, que está hablando del nuevo pacto, de tu nueva naturaleza. En el 25 en adelante empieza a decir: yo los limpiaré. Vamos a leerlo, vamos para allá, porque eso de que nada más lo mencionemos no me gusta. Y dice en el 25, Ezequiel 36:25. Voy a leerte hasta el 31, pero dice así en la PDT: entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de toda impureza. Jesús mismo te está limpiando hoy del pecado que tú estás cometiendo. Así es, de toda impureza de pecado te está limpiando. Y dice: entonces derramaré esta agua y serán limpios. 26. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Dios cambió ese corazón asqueroso de pecado y te da un corazón limpio, un espíritu nuevo. Dice: les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti. Así es, lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglas. Regresarán a la tierra que les di de sus antepasados. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios te está diciendo: hey, yo ya fui por ti, yo ya te rescaté, yo ya te limpié. Y sigo leyendo, porque chécate el resultado de esto, que Él te haya cambiado tu corazón, que Él te haya cambiado y te haya hecho un espíritu nuevo. Este es el resultado y por eso necesitas la gracia. 29.
Los rescataré de todo lo que han profanado. Haré que tengan trigo en abundancia y que nunca sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas de los campos para que nunca más sufran hambre entre las naciones. Y aquí me encanta el 31, y este es el medular que necesitas entender. Lo que Jesús ya hizo por ti es lo que está pasando aquí y ahora mismo. Entonces, o sea, está diciendo, después de que yo cambie tu corazón, después de que yo te dé un nuevo espíritu, después de que yo quite ese corazón de carne, de piedra y lo ponga por uno de carne, después que yo te limpie con agua limpia, después de todo eso, entonces, cuando recuerden la maldad en la que vivían y sus malos hechos, sentirán asco por los pecados que cometieron, sentirán asco. Así es tiempo de que te dé asco el pecado. Cuando tú recuerdes cómo pecabas, cuando tú recuerdes, es que a qué me sabía el pecado, te va a dar asco. Así es, esto es la gracia, esto es el poder de Dios. Dice, sentirán asco por los pecados que cometieron y de cómo se contaminaron, y se les quitarán las ganas de seguir haciéndolo. Se les quitarán las ganas de seguir haciéndolo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia tú tienes que creerlo. Si lo dice la Biblia es verdad. Así que de una vez por todas entiende que lo único que necesitas es la gracia. Bástate de su gracia, que su poder, que su gracia te sea suficiente, que su gracia puedas tomar de ella para vencer el pecado. Y entonces llegues a lo que dice aquí Ezequiel, que te dé asco el pecado y que de una vez por todas quieras dejar de hacerlo. Y todo esto a través de Jesucristo, todo esto a través de la palabra. Así que ánimo, familia, ¿estás pecando? Ve a las escrituras, confiésalas con tu boca, métete en oración. ¿Estás pecando? Bueno, toma de la gracia, así como tomas un vaso de agua cuando tienes mucha sed, o cuando tienes hambre y tomas algo del refrigerador, ve, toma y cómetelo, porque ya está provisto para ti la salvación. Y aquí quiero aprovechar para terminar orando por ustedes de dos formas. La primera es, si tú eres la primera vez que nos estás viendo, bueno, esto es para ti. Si tú estás batallando con el pecado, esto es para ti. Y quiero invitarte a que recibas al Señor, que recibas el pago de todos tus pecados. Así que donde tú estás, vamos a hacer esta siguiente oración. Repítela conmigo, y según las Escrituras dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Cristo y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y eso es lo que vamos a hacer, declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Así que tú donde estás ahí, haz esta oración conmigo. Si tú te alejaste, si tú te sientes alejado por el pecado, bueno, haz esta oración también conmigo y declara ahí donde estás. Y di conmigo, Señor, yo hoy te pido perdón por mis pecados. Yo hoy sé y ahora entiendo que Jesús vino a pagar por mí. Vino a limpiarme, vino a restaurarme, vino a darme un corazón nuevo. Así que yo digo, sí acepto a este regalo. Hoy confieso con mi boca que Jesús es el Cristo. Yo creo que tú, mi Dios y ahora mi Padre, le levantaste de entre los muertos, y como dice tu palabra, ahora yo puedo ser salvo y recibir el regalo de la salvación. Hoy yo sé que tú me transformaste, como lo leí en Ezequiel, me has limpiado con agua limpia, y Señor, has cambiado ese corazón de piedra y me has dado un corazón de carne. Así que hoy yo soy tu hijo, tu hija amada, y yo sé en el nombre de Cristo Jesús que has perdonado todos y cada uno de mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, lo creíste y lo declaraste en voz audible, bueno, bienvenida a la familia. La Biblia dice que ahora eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Y ahora déjame terminar orando por cada uno de ustedes, sabiendo que ya tienen la victoria que ha vencido este mundo, nuestra fe. Señor, yo te pido por todos aquellos que nos están viendo. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que ellos puedan entender que tú les amas, Señor, que jamás vas a estar enojado con ellos. La Biblia lo dice, que jamás te volverás a enojar con ellos, ni reñirás, ni pelearás con ellos, Señor. Que ahora tú enviaste a Jesús para pagar el justo precio de nuestros pecados y a tener una relación correcta con Dios, a reconciliarnos con el Padre en el nombre de Cristo Jesús. Que hoy sepamos que hemos vencido al pecado, Señor, y que cada que intentemos pecar, como dice aquí, nos dé asco, Señor, que tan solo pensarlo lo podemos despreciar sabiendo que tú has vencido, y si tú has vencido, yo he vencido al mundo. Hoy danos de tu gracia, danos de tu poder para saber que el pecado, Señor, ya no tiene nada que ver en nosotros. Y si estamos condenados, Señor, perdónanos,
pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y hoy no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y bueno, querida familia, sonríe. Hoy es un buen día para dejar de pecar. Hoy es un buen día para seguir los caminos de Jesús y recibir la bendición del Señor, pues ella enriquece y no añade tristeza con ella. Así que nos vemos el próximo domingo y no te pierdas ninguna cápsula que sale todos los días. Dios los bendiga. Hasta luego.